Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a dar inicio a la clase número 7 del curso que se refiere a la unidad número 5 del programa relacionada con el riesgo de auditoría. En la primera placa vamos a identificar qué es lo que representa el riesgo para la labor de auditoría contable interna, y allí van a estar representados los dos sujetos que son vulnerables ante el riesgo de la auditoría. En la imagen, en la placa, en el lado izquierdo se visualiza a el ente con su CIAO representado por la alta dirección o por la alta gerencia del ente, que claramente está ante una situación de asombro, ante una corrección, ante una falla, un desvío o un punto débil. Hacia la derecha vemos representada la figura del auditor contable interno, que está exactamente en la misma situación de asombro a la par de la alta dirección ante una incorrección, ante un desvío, una falla o un punto débil. Esa imagen que es indeseable en la realidad, porque no podemos estar al mismo nivel de asombro ante las incorrecciones como lo está la alta dirección, porque de hecho nos ha llamado, nos han convocado como profesionales especializados en el control externo, profesional, independiente, escéptico y de base selectiva, para que con nuestra labor técnico-profesional podamos contribuir a que se reduzca, se minimice el riesgo de auditoría. Entonces, si estamos a la par en el nivel de asombro o de sorpresa que la alta dirección ante las incorrecciones, evidentemente no estamos en la mejor posición profesional que deberíamos estar ocupando, ¿sí? Ayudando a prevenir y ayudando a corregir esas incorrecciones, valga la redundancia. ¿Qué es el riesgo? Entonces, el riesgo no es otra cosa que una situación de peligro, de amenaza, ante eventos, ante operaciones, ante sucesos, ante situaciones que ponen en peligro aquello que se quiere proteger. En este caso, como estamos hablando de auditoría contable interna, lo que se quiere proteger es el CIAO en su operatoria eficaz, eficiente, en el cumplimiento de las normas internas y las normas externas, en el cumplimiento o en la confiabilidad del sistema de información contable, y también en la protección de los activos con los cuales el ente dispone para llevar adelante su actividad económica. Eso es lo que se intenta proteger a través de una adecuada gestión del riesgo, minimizándolo a aquellos niveles que no sean un problema para la organización. En ese sentido, en ese razonamiento, justamente el auditor contable interno debe poseer la capacidad y el entrenamiento para identificar las posibilidades de peligro o de riesgo que se denominan las red flags o las banderas rojas, que van señalando aquellas situaciones, aquellos procesos, aquellos circuitos, aquellas operaciones que al estar llevándose adelante con incorrecciones representan un riesgo para el CIAO del ente. Obviamente en la diapositiva está presente en esta imagen bastante elocuente
La tecnología, que es nuestra aliada y la debemos utilizar de esa manera, y también el sujeto desleal, que es el que va a favorecer la existencia de la incorrección, no necesariamente con una intencionalidad de daño o dolo, sino que también puede ser por una realización de su tarea sin el debido compromiso y cuidado necesario para que se haga de la mejor manera posible. Entonces, ante esas dos situaciones vamos a tener también dentro de la empresa sujetos que representan una potencial amenaza, una potencial anomalía, un potencial peligro para el CIAO del ente. En la diapositiva que sigue, vamos a visualizar justamente esta relación unívoca, biunívoca que existe entre el riesgo de auditoría con el peligro. Y habíamos dicho que había dos sujetos vulnerables ante el peligro. Cuando hablamos de la figura del CIAO del ente, estamos hablando justamente del peligro que asume el auditor de que ese CIAO, ¿sí?, esté operando de manera ineficaz, de manera ineficiente, que no se estén cumpliendo con los recaudos para que el sistema de información sea confiable, como así tampoco se estén cumpliendo con las normas internas o externas, ni se estén protegiendo adecuadamente los activos. Este riesgo le pertenece al ente, ¿sí? Pero cuando se suma a la labor el auditor interno, también está justamente representando el peligro que él está asumiendo, pero desde otra posición. Mientras que para el ente las amenazas o los peligros están relacionados con los objetivos del modelo COSO y su incumplimiento, para el auditor el peligro va a estar justamente en la imposibilidad de advertir esa situación de amenaza, aun cuando llevó a cabo la auditoría contable interna, cumpliendo con el marco integrado para la práctica de la auditoría interna, las normas internacionales de auditoría interna, porque recuerden ustedes que en Argentina no hay ninguna resolución técnica específica para auditoría interna, la falta de confiabilidad en la información y obviamente la protección de los activos, ¿sí? Entonces él lo que está asumiendo desde su posición es la imposibilidad de advertir esas anomalías en su cliente y a consecuencia de eso el no poder brindarle una conclusión con las propuestas superadoras que se necesitan para fortalecer el CIAO del cliente. Ese es el peligro que asume el auditor contable interno. Ahora bien, pasando de vuelta al sector del CIAO y de la alta dirección. Cuando esas falencias, anomalías, desvíos o puntos débiles se prolongan en el tiempo y se vuelven sistemáticas fallas, obviamente que se llega a un estadio donde está en riesgo la continuidad del ente, es decir, que prosiga como una empresa en marcha. Y ese es el punto de inflexión al cual no debemos llegar nunca, y para eso es que los auditores internos buscamos de anticipar al riesgo y aconsejar al cliente cómo prevenirse ante esa situación indeseada, ¿sí? Bien.
ya analizamos la definición del riesgo de auditoría, que está íntimamente vinculada con el peligro en cabeza de ambos sujetos vulnerables, CIAO y alta dirección por un lado y auditor interno por el otro. Vamos a ver que la consecuencia de una inadecuada medición del riesgo de auditoría produce un incremento de la responsabilidad del profesional auditor interno que está llevando a cabo esa labor. De ahí la importancia que tiene para el auditor interno la fase 1, donde recaba toda la información necesaria para definir si están dadas o no las condiciones de auditabilidad de su cliente y en este resultado decide si va a avanzar con la labor de auditoría o si le va a ofrecer al cliente otra clase de servicio que es un asesoramiento para que ponga en condiciones el sistema administrativo operante que funciona en ese ente. Ahora bien, cuando hablamos de riesgo de auditoría, es muy importante considerar que siempre hablamos de una unidad. El riesgo de auditoría es único, ¿sí? Pero está compuesto por tres elementos, por tres componentes que al interactuar definen cuál de ellos es el que más incrementado se encuentra y por lo tanto va a liderar el ranking de peligrosidad con el cual nosotros vamos a comenzar nuestro trabajo en la fase 2, que es donde se hace la evaluación del riesgo. De estos tres componentes que integran el riesgo de auditoría, hay dos que le pertenecen al CIAO, que es el componente inherente del riesgo y el componente de control del riesgo, y un tercero le pertenece a la figura del auditor interno contable, que es el componente de no detección del riesgo. Bien. Vamos a pasar a la diapositiva que sigue, que es justamente aquí la que nos resume cuáles son los tres componentes del único riesgo de auditoría, que son el componente inherente del riesgo, el componente de control de riesgo y el componente de no detección del riesgo. En la placa que sigue tenemos una gráfica que es son tres circunferencias concéntricas superpuestas que a los efectos del análisis quiero que visualicen por analogía como si se tratase de un huevo, ¿sí? Como ustedes saben, el huevo está compuesto de tres sustancias distintas, diferentes, con diferentes propiedades, y esos tres componentes hacen a la existencia del huevo. El huevo no podría existir si le faltase alguno de esos tres componentes. Por lo tanto, en un huevo siempre van a estar presentes los tres componentes, aunque con distintas propiedades y con distintas proporciones físicas de presencia en la realidad del ente. Entonces, vamos a analizar los tres componentes del riesgo y para eso vamos a visualizar por analogía un huevo. La primera sustancia que tengo que atravesar para poder penetrar al huevo, y vamos a pensar que está cocido, es la cáscara del huevo, a la cual debemos remover para poder quedarnos frente a la clara cocida del huevo. En el gráfico, por analogía, esa cáscara
cáscara estaría representando al componente de no detección del riesgo, que es el primero que vamos a analizar. Luego de que removí la cáscara del huevo, me doy con la clara cocida del huevo, que también la voy a remover. Entonces, en el gráfico, por analogía, la clara del huevo está asociada al componente de control del riesgo. Y por último tenemos la capa más superficial, que es la que representa el componente inherente del riesgo. Perdón, no es la capa más superficial, es la capa más profunda del huevo, que es el componente inherente del riesgo, que es el que finalmente vamos a conocer, el más difícil de dominar, el más difícil de corregir, porque justamente es un componente que le pertenece al ente y que ya existe cuando el auditor llega al ente, ¿sí? Repasemos conceptualmente cada uno de ellos. El componente que está más profundo en el SIAO del ente, que es el componente inherente, es el que determina la existencia del riesgo antes de que llegue el auditor al ente, ¿sí? Entonces podemos decir que es un peligro que forma parte de la propia naturaleza del ente y por eso es el que más profundo está en el análisis, ya que para poder conocerlo, el contador auditor debe hacer una labor bastante concienzuda, bastante profunda y bastante detallada. Por ese motivo es el componente más difícil de controlar o de reducir, ya sea por acción directa del auditor. Suele estar asociado a la falta de controles esenciales en el SIAO y eso suele dejar desprotegidos a los activos del ente, motivo por el cual el riesgo asociado a las situaciones donde está presente el componente inherente alto son desapariciones, destrucciones, pérdidas, roturas o fraudes contra los activos del ente a quienes este componente se encarga de proteger con mayor énfasis, ¿sí? Vamos a pasar ahora a la placa que sigue, donde se conceptualiza al componente de control del riesgo, donde nos indica que se ve influenciada por la acción de los grupos de control del ente, que si ustedes se ponen a analizar, ya los conocemos perfectamente de fase 1, cuando se hizo el relevamiento general y el relevamiento detallado a través de la representación gráfica del organigrama y los distintos cursogramas según los procesos y los circuitos que esta empresa tenga en funcionamiento, ¿sí? Entonces, siempre que hablemos de un componente de riesgo, vamos a ver con cuál de estos tres componentes se relaciona más profundamente y en función de eso vamos a analizar cuál de los tres componentes es el que está más incrementado o exacerbado y vamos a proceder en efecto. En el caso del componente de control, fíjense que se plantean dos hipótesis. La primera de ellas da cuenta de que existe un control interno predefinido, pero ¿qué es lo que pasa? Es incumplido por el grupo de control o por los empleados del área de la cual es responsable ese grupo de control. En la hipótesis B, sabemos que existe un control interno preestablecido, pero se ha visto que es inútil para proteger la operatoria y los activos de la empresa en esa área o sector. Ya vamos a verlo enseguida aplicado al caso Tiramisu.
Por último, tenemos el componente de no detección. Este componente, a diferencia del inherente y del control, le pertenece a la figura del auditor contable interno, ya que este componente de no detección se disminuye con calidad profesional, con idoneidad, con compromiso, con el cual se asume la tarea de manera que el cliente tenga las más altas referencias nuestras en cuanto a lo que es nuestra condición profesional. Y por último, cuando hablamos del componente de no detección, y entre comillas está el no porque la bibliografía lo llama componente de detección, pero en realidad lo que estamos marcando acá es aquello que no detectó el auditor contable a través de su desempeño probo, de su desempeño comprometido, con calidad y con toda la idoneidad que se necesita para ese desempeño. En el caso del componente de no detección, como se los mencioné al inicio de este encuentro, tiene que ver con la imposibilidad de detectar las anomalías o incorrecciones a pesar de haber hecho adecuadamente la labor o que, y que por esa situación o bien por otra situación que altere la realidad del cliente, se emita una conclusión en el informe de auditoría que nada tiene que ver con la realidad de este ente. Por lo tanto, ahí también se produce una situación bastante embarazosa y conflictiva, por la cual el contador auditor interno se ve en esa situación de haber errado en su conclusión o no advertir adecuadamente las fallas que afectan a su cliente. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Y acá en esta diapositiva ustedes tienen un modelo matemático que ha sido creado por un profesional argentino de una vasta trayectoria en la carrera, que es el contador Carlos Slose. Él y su equipo de trabajo han diseñado esta herramienta matemática que permite analizar los escenarios de peligrosidad en cada uno de los procesos, de los circuitos, de las operaciones en las cuales están presentes en el funcionamiento del ente, a los efectos de que se puedan elegir cuáles son las mejores herramientas de auditoría que se pueden aplicar para recabar la mayor cantidad de evidencias respaldatorias que tendré en cuenta a la hora de redactar el informe final de auditoría contable interna. Para explicarles esta gráfica en ejes cartesianos ortogonales, les voy a compartir un resumen que está en Word. Y ustedes, guiados por el gráfico en eje cartesianos ortogonales, van a identificar cada una de las variables, cada uno de los escenarios y su aplicación directa al caso Tiramisú Sociedad Anónima. Comenzaremos por aclarar concreta y precisamente que este esquema le pertenece al contador Carlos Slose, ¿sí? Este contador Carlos Slose es bonaerense, es de la provincia de Buenos Aires, y él ha sido durante muchísimos años
jefe de una de las cátedras de auditoría financiera de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la UBA. Además de eso, este contador ha sido justamente un director dentro de un estudio contable filial en Argentina del estudio internacional, uno de los más grandes del mundo, que es el estudio Price and Waterhouse, que es un estudio especializado en auditoría financiera, cuya filial en Argentina estuvo dirigida en algún tiempo por este contador Carlos Esloce, quien junto a su equipo de auditores externos escribieron el libro Auditoría, un nuevo enfoque empresarial, que en materia de auditoría financiera es un libro de cabecera al cual seguramente van a acudir ustedes en el segundo semestre del año que están cursando, ¿sí? Cuando estudien la materia auditoría contable 2 o auditoría financiera. Por lo tanto, este escenario que ha sido, este conjunto de escenarios que ha sido diseñado por el contador Esloce y su equipo para la auditoría financiera, yo lo he tomado y lo he adaptado para ser aplicado en la auditoría contable interna. Y lo que vamos a hacer a continuación es analizarlo al modelo, aplicándolo concretamente en nuestro cliente, que es la empresa Tiramisu Sociedad Anónima, ¿sí? Entonces nosotros vamos a aplicar este escenario al caso Tiramisu Sociedad Anónima, ¿sí? Bien. Fíjense ustedes que cuando nosotros analizamos fase 1, hicimos un ranking de peligrosidad y la peligrosidad de mayor significación para esta empresa estaba dada en el proceso de compras en cuenta corriente dentro del proceso de compras en cuenta corriente, dentro del circuito de recepción de las mercaderías en el almacén. Esa era la incorrección de máxima peligrosidad en nuestro cliente Tiramisu Sociedad Anónima. Bien, ahora, teniendo como marco de referencia el modelo que ha construido el contador Carlos Esloce y su equipo, vamos a analizar el escenario 1. En el escenario 1, ustedes recuerden cómo era el escenario 1. En el escenario 1, recuerden ustedes que teníamos un componente inherente alto y un componente de control bajo. ¿Qué significa esto? Significa que acá en esta empresa o en este proceso se hacen controles, por eso el componente de control es bajo, es decir, existen creados controles en el CIAO que reducen el riesgo por componente de control, pero esos controles no son lo suficientemente capaces de minimizar el peligro inminente sobre los activos de ese ente. Ese es el escenario número 1. Y ustedes fíjense que en el escenario 1 lo encontramos reflejado dentro del área de almacén. ¿Por qué? Porque existe creado un control en la recepción de la mercadería que por política de la empresa implica que el personal del almacén
cuando llega un camión con mercadería que nos envían los proveedores, tienen que cotejar la mercadería física con el remito que nos envió el proveedor y en caso de estar también enviada con la factura de compra que nos envió el proveedor. Si todo eso coincide, entonces se habilita el ingreso de la mercadería al almacén de la empresa y se conforma el remito del proveedor. Este control está creado, existe, está definido en el CIAO de Tiramisú S.A. Pero ¿qué es lo que pasa? No es lo suficientemente útil o eficaz para asegurar que las mercaderías que ingresan al almacén son las que efectivamente se le compró a los proveedores. ¿Por qué nosotros estamos diciendo esto? ¿Por qué estamos diciendo que el control que existe en el almacén, en el circuito de recepción de la mercadería, es insuficiente? Lo estamos diciendo porque fíjense ustedes que hemos encontrado situaciones en las cuales la calidad de los bienes de cambio ha caído de manera abrupta, pero los costos de reposición se han incrementado en un 35%. ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre porque en ningún momento en el control de la recepción de la mercadería se incluye en ese control ¿a qué sensor? A las órdenes de compra. ¿Entienden? En este control no se incluye el cotejo de las órdenes de compra que el área compras le emitió a los proveedores. Por lo tanto, se habilita el ingreso de mercadería a la empresa proveniente de cualquier proveedor, pero en ningún momento se controla con un sensor interno esa mercadería. Solamente se la controla con los sensores que nos envía el propio proveedor. ¿Cuáles son esos sensores? El remito del proveedor y la factura del proveedor. Lo que está faltando acá para que este control sea útil y no inútil es que se sume a ese control a la orden de compra que la gerencia de compras le emitió a los proveedores. Ahí, con ese control completo, recién en ese momento, la mercadería que ingrese al almacén va a ser la que efectivamente se le haya pedido al proveedor a través de la emisión de la orden de compra. Entonces tenemos analizado el escenario número 1 del modelo de SLOCE. Vamos al escenario número 2. En el escenario número 2, ustedes van a tener justamente que el componente de control del riesgo es alto y el componente inherente del control también es alto. Entonces, por la intersección de ambas variables, en un punto que es el escenario 2, nos encontramos con un escenario que es el más desfavorable en la empresa porque están incrementados tanto el componente inherente como el componente de control en cantidades muy significativas, elevadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese caso? En ese caso, ¿sí? En ese caso, nosotros vamos a tener que en el área de almacén de Tiramisú Sociedad Anónima existe creado un control dentro del circuito de recepción de la mercadería. Pero ¿qué ha pasado ahí? El propio jefe del almacén
ha instruido a su personal para que no cumplan con el control de la recepción respecto de los proveedores alfa y beta. ¿Sí? Entonces, en este caso, que se ha dispuesto por parte del jefe de almacén que no se cumpla con el control de la recepción para la mercadería enviada por los proveedores alfa y beta, fíjense ustedes que se incrementa también el componente de control. ¿Por qué? Porque existe creado un control, pero se ha dado la orden de que se lo incumpla. En este supuesto, estamos entonces en la hipótesis A del componente de control que analizamos previamente, ¿sí? Mientras en el escenario 1 estábamos en la hipótesis B del componente de control, en el escenario 2 estamos en la hipótesis A del componente de control, ¿sí? Bien, pasamos ahora al escenario 3. En el escenario 3, nosotros vamos a tener, en el escenario 3, nosotros vamos a tener la situación ideal, la situación deseable dentro del CIAO y dentro del proceso que estamos analizando, que supone que el componente inherente del riesgo es bajo, al igual que el componente de control del riesgo. En ese supuesto, vamos a encontrarnos que se verifica la situación del área de ventas en tiramisú. ¿Por qué? Porque el área que tomó conocimiento de la situación irregular con los clientes, que empezaron a quejarse por la calidad de la mercadería que se les estaba vendiendo, y esta área de ventas, al momento de tomar esa información, de tener esa información, se lo comunicó de manera inmediata ¿a quién? Al gerente general de Tiramisú. Pero este gerente general de Tiramisú esperó bastante tiempo antes de tomar intervención en el asunto. No obstante ello, en el escenario número 3, que es el del área de ventas, vemos que se han cumplido con los controles preguntando o viendo la encuesta de satisfacción con los clientes, cómo están con relación a la mercadería que se les estaba entregando, y al advertir la anomalía o la incorrección se le informó de inmediato al superior, que era el gerente general. Entonces, eso nos lleva a suponer que en el área de ventas de Tiramisú estamos en un escenario número 3. Por último, en el escenario número 4, ustedes ven que la situación que se plantea es un componente del riesgo. El componente de control del riesgo está elevado o alto, mientras que el componente inherente del riesgo está bajo. ¿Qué supone eso? ¿A dónde encontramos esa situación? Esa situación la encontramos dentro del área administrativo-contable de Tiramisú S.A. ¿Por qué? ¿Por qué la encontramos ahí? La encontramos ahí, ¿por qué? Porque el área administrativo-contable registra periódicamente, tanto en la contabilidad como en la situación fiscal de la empresa, las facturas de compra a los proveedores, ¿sí?
habíamos chequeado de que había coincidencia entre los registros fiscales y los registros contables. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando acá es que se registra con documentación que no está completa. ¿Por qué no está completa? Porque les está faltando al área administrativo contable, antes de registrar contable y fiscalmente las compras, la verificación con el remito conformado por el almacén, que no lo hace porque el remito nunca llega al área administrativo contable, sino que queda en poder del área de almacén. Y además de eso, nosotros en el área administrativo contable, para verificar que se ha ingresado correctamente la mercadería al almacén, también debería tener como una conformidad del área de compras respecto de que se ha ingresado al almacén la mercadería coincidente con la orden de compras que emitió la gerencia de compras. Por ese motivo, fíjense que acá eh, se hace la labor, ¿sí? El área administrativo contable cumple con su labor, pero no la cumple haciendo completa la secuencia, ¿sí? Y como no hace completa esa secuencia, fíjense ustedes que se incrementa el componente del control por el motivo de que se está registrando contable y fiscalmente operaciones de compra sin la certeza de que la mercadería ha ingresado en las condiciones de cantidad, de calidad y de especificidad que le ha pedido la gerencia de compras. Y eso es lo que hace que se incremente el componente de control, ¿sí? Bueno, una vez que nosotros ya identificamos cada una de las situaciones en el escenario de peligrosidad, ¿para qué nos sirve eso? Nos sirve justamente para determinar cuáles son las herramientas de auditoría que el profesional tiene que aplicar a los efectos de encontrar las evidencias que en fase 2, porque el análisis de riesgo se hace en fase 2, necesita aplicar a los efectos de reducir el componente de no detección de auditoría. Entonces ustedes van a tener que en el escenario 1 que hemos analizado, las herramientas más adecuadas son las pruebas de cumplimiento de control con fines de comprobación, ¿sí? En el escenario 2, las herramientas más adecuadas de aplicar son las pruebas sustantivas y los procedimientos sustantivos con alcance extenso, es decir, con muestras significativas de operaciones de compra. Y después, en el escenario 3, que es el más satisfactorio favorable, se vuelve a aplicar las pruebas analíticas, que en este caso van a ser las pruebas de cumplimiento de control y las pruebas globales de razonabilidad, con fines de comprobar que ese componente de control del riesgo es bajo y el componente inherente del riesgo también es bajo. Y por último, en el escenario número 4, se recomienda la aplicación de las pruebas sustantivas y los procedimientos sustantivos con alcance acotado o limitado. En este caso, como el escenario 4 lo vimos en el área administrativo-contable, vamos a ver que la mercadería que se ha registrado contable y fiscalmente por las compras a los proveedores alfa y beta se
se corresponde efectivamente a la mercadería que le había pedido compra. Y en caso de que eso no se verifique, entonces se van a tener que corregir los registros contables, demostrando efectivamente cuál ha sido la mercadería que ingresó a la empresa, cuál es el valor correcto de esa mercadería que ingresó a la empresa y cuál va a ser el ajuste al costo de reposición en función del precio que el proveedor le debería haber facturado a Tiramisú S.A. Bien, ese es el tema riesgo de auditoría que analizamos con el mapa conceptual número 9 y con esta séptima clase del curso. Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes posean, ya saben que pueden formularla en el foro de aspectos teóricos y yo se las voy a responder a la brevedad. Eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego.